la semana pasada vimos que el poder simbolizado por el cuerno pequeño no puede ser Antíoco Epífanes. Es verdad que hay mucha gente que cree así, pero la semana pasada dimos argumentos para probar que Antíoco Epífanes no puede estar representado por el cuerno pequeño. Tenemos pruebas suficientes para afirmar que el cuerno pequeño simboliza a Roma en sus dos etapas. Primero, su etapa política y militar, y después su etapa religiosa. En mi opinión personal, la mejor prueba que tengo para afirmar esto es la declaración de Jesucristo, que tomó la expresión que Daniel usa, la abominación desoladora. Daniel usa esta expresión para referirse al cuerno pequeño. Jesús toma esta expresión y la aplica a Roma. Ahora, Jesús no puede fallar. Este es el argumento más contundente para mí. Mira cómo Daniel describe la obra política y religiosa del cuerno pequeño. Dice así: creció mucho. Eso está escrito en el versículo 9 del capítulo 8, hablando de este cuerno. Creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. ¿Te das cuenta cómo la primera parte de este poder tiene que ver con conquistas terrenas? Crece mucho hacia el sur y hacia el oriente. El sur y oriente está en el plano horizontal. Pero el cuerno pequeño no se queda en el plano horizontal, sino que después se dirige hacia la tierra gloriosa. Quiere decir, entra en el plano vertical, va hacia arriba, ataca al santuario celestial, ataca al príncipe celestial, ataca a los sacrificios del santuario. Quiere decir, entra en la esfera espiritual y religiosa. Esta semana vamos a ver tres cosas que el cuerno pequeño hace en el ámbito religioso. Primero, ataca al príncipe de los ejércitos. Segundo, ataca al continuo sacrificio. Y tercero, ataca a la verdad. Veamos esto en detalle. Primero, ataca al príncipe de los ejércitos. Ya dijimos en una lección pasada que el príncipe de los ejércitos es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo atacó? De dos maneras. Primero, físicamente, lo crucificó. Fueron soldados romanos que lo clavaron en la cruz del Calvario. Fue el representante de Roma, Pilato, que dio la autorización final para la crucifixión del Señor Jesús. Fueron los soldados romanos que se quedaron guardando la tumba de Jesús. Quiere decir, el poder religioso de Roma atacó al príncipe de los ejércitos físicamente. Pero no se quedó allí. Lo ataca también en el terreno espiritual. ¿Cómo? En la pretensión papal de realizar el trabajo de Cristo como mediador entre Dios y la humanidad. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y qué dice el poder religioso de Roma? Que los sacerdotes o los santos son también mediadores. Dime una cosa, ¿no es esta una forma de atacar al príncipe celestial en el terreno espiritual? Pero hay más. Cuando este poder persiguió durante 1260 años al pueblo de Dios, ¿a quién estaba persiguiendo? Antes de responder, recuérdate que una noche Saulo estaba persiguiendo a los cristianos camino de Damasco, y Jesús se le apareció en forma de una luz brillante y le hizo una pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, Saulo estaba persiguiendo al pueblo de Jesús. Y sin embargo Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque cada vez que alguien persigue a un hijo de Dios, está persiguiendo al propio Señor Jesucristo. Ahora, si este poder religioso, simbolizado por el cuerno pequeño, persiguió al pueblo de Dios durante 1260 años, en realidad, ¿a quién persiguió? Claro, al Señor Jesucristo. La segunda actividad de este cuerno pequeño es su ataque al continuo. ¿Qué es el continuo?
La palabra continuo se encuentra más de 100 veces en el Antiguo Testamento, 130 veces. En hebreo, la palabra es tamid, quiere decir continuo o perpetuo, y se usa en la mayoría de las veces relacionada al servicio del santuario. En el santuario, tú sabes, el sacrificio diario de las ovejas era continuo, no paraba nunca, no había un día que no se realizase el sacrificio de las ovejas. Pero no era solo eso. Habían varias actividades que eran continuas en el santuario de esta tierra. Por ejemplo, el pan de la preposición estaba allí continuamente. El incienso se quemaba todos los días. La lámpara ardía continuamente. Pero todas estas actividades que los sacerdotes de Israel realizaban continuamente eran solo una representación o sombra de las cosas celestiales, dice Hebreos 8:5. Y todo esto simbolizaba el ministerio sacerdotal de Cristo. Por lo tanto, atacar al continuo sacrificio, a las continuas actividades del santuario, significaba atacar al propio Señor Jesucristo y su obra de salvación, su obra de intercesión. El cuerno pequeño, que simboliza el poder religioso de Roma, hizo todo esto. Atacó el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario al colocar pues a los sacerdotes humanos en lugar de Cristo para escuchar la confesión de los pecados y perdonar pecados. En tercer lugar, encontramos lo siguiente: el poder religioso simbolizado por el cuerno pequeño ataca a la verdad. Este poder enseña cosas que no son verdad. Una de las mejores maneras de desfigurar la obra de Cristo es introducir la mentira. Hacer que las personas acepten la mentira como si fuese verdad. Por ejemplo, cuando se enseña que los sacerdotes humanos pueden interceder, pueden oír confesiones, pueden realizar la misa donde, entre comillas, Jesús muere de nuevo, ¿qué es lo que se está enseñando? ¿Qué es lo que se está enseñando? Que Jesucristo no es el intermediario. Que Jesucristo no murió única vez y definitivamente por los pecados del hombre. Eso es lo que se está enseñando, y esa es una mentira. Pero sin embargo, hay millones de personas que buscan al sacerdote en lugar de buscar a Jesús. Jesús se queda de lado, se queda de fuera, y el sacerdote se transforma en el centro de la vida religiosa del miembro de iglesia. Hablemos un poco de la misa, por ejemplo. La misa hace del sacerdote una especie de Cristo, porque en el momento de la misa el sacerdote tiene el poder de transformar el pan en el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que el pan y el jugo de uva de la Santa Cena no es el cuerpo de Cristo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. Pero el poder religioso de Roma enseña que el pan y el vino son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y quién hace esa transformación? El sacerdote. Quiere decir, esta es otra mentira que mucha gente inocentemente cree y sigue. Este cuerno pequeño atacó la verdad al introducir doctrinas falsas. Por ejemplo, el domingo como día de reposo. En sana conciencia no hay cómo ir a la Biblia y revisar desde el Génesis hasta el Apocalipsis para encontrar un versículo de la Biblia que diga: a partir de este momento el sábado ya no es más el día de reposo, porque Jesucristo resucitó el domingo y entonces ahora el domingo pasa a ser el día de reposo. Ahora, si existiese un versículo que dijese eso, pues los que no guardamos el domingo tendríamos que sentirnos culpables de no estar obedeciendo la palabra de Dios. Pero tú no encuentras un versículo que diga así.
Pero encuentras innúmeros versículos desde el capítulo 2 de Génesis en que Dios separa el sábado, descansa en el sábado, santifica el sábado, bendice al sábado, pasando por el tiempo de Isaías, entrando por el Nuevo Testamento, en que el Señor Jesucristo los sábados iba a la sinagoga conforme a su costumbre para orar, pasando por la muerte de Cristo, en que el sábado permaneció en la tumba el cuerpo de Cristo, y las mujeres el viernes en la tarde dejaron todo preparado y se fueron a guardar el sábado conforme al mandamiento, pasando por la experiencia de los apóstoles que en el día del sábado iban a reunirse con los otros santos para guardar el sábado. El sábado es una verdad contundente en la Escritura, y sin embargo, hoy día millones y millones de personas guardan el domingo. ¿De dónde sacaron la idea de que hay que guardar el domingo porque Jesús resucitó el domingo? Que Jesús resucitó el domingo es incuestionable, eso es correcto, eso es verdad, pero que por eso hay que guardar el domingo, eso no es bíblico. Otra doctrina falsa que introduce el cuerno pequeño, que María puede interceder. Que María puede interceder. Ya vimos en la lección de la semana pasada que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice: solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María es un ser humano, como cualquier ser humano. Fue un ser humano especial en el sentido de que vivió una vida de comunión bonita con Dios, de tal manera que Dios le confió a su propio hijo, pero era un ser humano. ¿Cómo María puede interceder por los seres humanos si ella también necesita un intercesor, al Señor Jesucristo? En las bodas de Canaán faltaba vino y los discípulos vinieron a María y le dijeron: María, falta vino. Y María los llevó a Cristo y les dijo: haced todo lo que Él os dijere. Yo creo que hoy día a los seres humanos nos falta a veces seguir el consejo de María. Hay que hacer todo lo que Jesús dice, no lo que María dice. Pero desde ese tiempo los discípulos, en lugar de buscar a Jesús, buscaron a María. Pero María no les resolvió el problema, porque María no puede resolver ningún problema. María los llevó a Jesús. Jesús es el único que puede resolver los problemas. Ahora, si tú puedes ir a Jesús directo, ¿por qué tienes que ir a María? María es una santa mujer, pero no tiene poder para resolver problemas, porque es un ser humano. Sin embargo, esta es otra de las mentiras introducidas por el poder religioso de Roma. Otra de las mentiras es el estado de los muertos. La Biblia enseña que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde fue tomado, y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. Entonces, después que el hombre muere, no hay espíritu, no hay alma andando por ahí. Pero ¿de dónde salió la historia de que cuando el hombre muere, si fue bueno se va al paraíso, si fue malo se va al infierno, si fue más o menos bueno se va al purgatorio, si fue un niño que todavía no estaba bautizado se va al limbo? ¿En qué parte de la Biblia tú encuentras eso? No encuentras. Entonces, ¿de dónde salen esas enseñanzas? De las tradiciones humanas. Y recuérdate lo que dice Daniel: una de las cosas que el cuerno pequeño hará será atacar a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y finalmente, otra de las verdades que el poder religioso de Roma introduce es que la tradición tiene más autoridad que la palabra de Dios. La tradición de los santos padres. Lo que la Santa Madre Iglesia dice tiene más autoridad que lo que la Biblia dice. Fue usando este argumento que la Iglesia de Roma persiguió a la Iglesia de Dios durante 1260 años de la historia. ¿Qué delito habían cometido esos cristianos para que fuesen perseguidos? El único delito
era que querer obedecer la palabra de Dios como la palabra de Dios estaba escrita. Pero la iglesia decía, no, la tradición tiene más autoridad. La Santa Madre Iglesia tiene más autoridad. Cuando esos cristianos preguntaban, pero ¿por qué tenemos que guardar el domingo si la Biblia dice que es el sábado? La iglesia respondía, porque la iglesia dice. Pero en ninguna parte de la Biblia tú encuentras que los hombres tienen más autoridad que Dios. La última palabra la tiene Dios. Pero proféticamente el cuerno pequeño tendría la sed, el hambre de apoderarse del poder de Dios. Por eso persiguió al príncipe. Lo persiguió físicamente y lo persiguió espiritualmente. Por eso atacó al continuo sacrificio para acabar con el papel sacerdotal de Cristo, con la obra de salvación de Cristo. Y finalmente atacó a la verdad, introduciendo mentiras que millones de personas hoy día siguen. Pero este ataque no sería para siempre. Todo el ataque del enemigo tiene que tener un punto final. Y el punto final para la historia de la rebeldía del enemigo será la vuelta de Cristo a esta tierra. Y cuando Cristo vuelva a esta tierra, vendrá para dar la recompensa a los fieles seguidores que Él tuvo, y infelizmente también para dar la condenación a aquellos que, habiendo tenido oportunidad de seguir a Jesús, lo rechazaron. Sino para que esto suceda, antes tiene que suceder el juicio. Porque ¿cómo se puede dar la recompensa o la condenación si no se ha juzgado a las personas? Vuelvo a repetir, el juicio no es porque Dios necesita investigar las cosas, que Dios sabe todo. El juicio es por causa de los millones y millones de seres creados que pueblan el universo y que están mirando a esta tierra. Porque el diablo levantó una acusación contra Jesús, de que Él se equivoca, de que Él es malo, de que Él es abusivo, de que Él mata a quien no le obedece. Entonces, la creación toda, los seres que no han caído en el pecado, están observando para el mundo, a ver cómo Dios va a tratar el problema del pecado. Y la cosa más justa es que haya un juicio, donde se pesen las acciones, donde se decide el destino de las vidas. Y cuando los rebeldes sean condenados, no quedará duda en los seres celestiales, en las criaturas de otros mundos, de que Dios tenía razón, de que ellos fueron condenados, no porque Dios es malo, sino fueron condenados porque ellos no quisieron saber nada con la vida, rechazaron al Dios de la vida. Que Dios te bendiga y que tú sepas tomar la decisión de seguir a Cristo y ser fiel a Él hasta el fin de tus días.